Bien, buenos días. Vamos a dedicar la clase de hoy al teatro español del siglo de oro. Vamos a hablar primero un poco de las características generales de las obras de teatro y de cómo eran las representaciones de teatro en la época, y luego vamos a hablar de los autores Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Bien, entonces, primero, en la época se utilizaba la palabra comedia, que no tenía el mismo sentido que tiene hoy para nosotros. Comedia quería decir simplemente obra de teatro. Cualquier obra de teatro, para cualquier obra de teatro se utilizaba esa palabra, ese nombre, comedia. Significa simplemente obra teatral. Los temas de las obras de teatro de la época del siglo de oro podía ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Había una especie de pluralidad temática. Temas históricos, épicos, temas pastoriles, moriscos, de caballerías, mitológicos, religiosos, bíblicos, ¿no? O sea, casi cualquier tema se podría convertir en el tema de una obra de teatro. Las obras se dividían en tres actos que se llamaban jornadas, ¿no? Siempre tenían 3 jornadas, o sea, 3 actos. Y solían empezar, o suelen empezar las obras ya, digamos, directamente en la acción, ¿no? Ya en el primer acto, en la primera jornada, ya se entra directamente en la acción. Son unas obras muy dinámicas, muy rápidas, donde lo importante es la intriga. Por eso también tiene 3 actos, ¿no? Era importante mantener el dramatismo y mantener la atención del público. Las obras están en verso, predomina el verso de 8 sílabas, pero también hay otros tipos de versos, o sea que no siempre son versos de 8 sílabas, pero las obras siempre están escritas en verso. Se respetaba la unidad de acción dramática, o sea que se respetaba la regla de que la obra debería tener una línea dramática y debería contar solamente una acción. Eso se respetaba, pero los autores españoles del siglo de oro rechazaban la unidad del lugar y del tiempo como algo artificial. Decían que no sería verosímil y que no sería natural que la acción se desarrollara solamente en un lugar y solamente dentro de 24 horas. Entonces rechazaban esta unidad del lugar y del tiempo como algo no natural y como algo no verosímil, pero sí respetaban la unidad de la acción dramática. En las jornadas o en los actos se siguen escenas, ¿no? Y esas escenas se llamaban cuadros. Un cuadro es una escena. Y dentro de estos cuadros, dentro de estas escenas, sí que se respetaba la unidad de tiempo y de lugar, ¿no? Porque la escena solamente pasaba en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? En un momento. Entonces, los cuadros, las escenas, sí que respetaban esa unidad de tiempo y de lugar, pero no la obra entera. También se puede decir que las obras, quizá no todas, pero que era quizá habitual habitual la división o la distinción entre lo trágico y lo cómico. Las dos cosas se mezclaban a menudo, ¿no? Quizá no siempre, pero se mezclaban a menudo. Y también podemos decir que existía una gama de personajes que se repetían, que claro que en cada obra o en cada autor tienen sus matices, tienen sus características, pero que son personajes que se repiten en muchas obras del siglo de oro y que son como los mismos tipos, ¿no? Siempre son como variaciones de los mismos tipos de personajes. Por ejemplo, el personaje del rey.
que aparece en muchas obras. Básicamente, el personaje del rey tiene dos variantes. El rey justo, que representa la justicia, el orden, es el que castiga a los malos y premia a los buenos. La otra variante es el rey tirano, ¿no? Que es un rey pasional, injusto, que no gobierna bien, ¿no? Pero que muchas veces llega a arrepentirse. Luego está el personaje del poderoso, que es un noble, pero tirano, o sea, es un noble injusto y siempre es culpable ante el rey y al final recibe el castigo del rey, el personaje del poderoso. Esto, por ejemplo, sale en la obra quizá más famosa de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ¿no? Hay un noble que tiraniza el pueblo y ese noble es este tipo, ¿no? El poderoso que utiliza mal su poder, se aprovecha de la gente, ¿no? Utiliza mal su poder y al final es castigado por el rey. Luego está siempre el galán y la dama. ¿No? La joven pareja, los amantes, que son como las claves de la intriga. Todo, no siempre, no en todas obras, pero la intriga suele, digamos, desarrollarse alrededor de estos dos personajes, el galán y la dama. Son las claves de la intriga, de la trama. También está el personaje del gracioso, que es el amigo o el sirviente del galán, ¿no? del amante. El amante, el galán, tiene un amigo o un sirviente que es gracioso, es un personaje fiel, le sirve, ¿no? Le ayuda, siempre está de buen humor, le suele gustar el dinero, la comida, entonces es un personaje que como que une el mundo idealizado y ideal del galán con el mundo práctico, ¿no? Con el mundo donde se come y donde se busca dinero, ¿no? Une ese mundo idealizado del galán que siempre está pensando en el amor, ¿no? Y en las cosas así como muy nobles. Entonces, este personaje, el gracioso, trae al diálogo con el galán ese tipo de cosas más, digamos, más cotidianas. Entonces, esto es son personajes que se repiten una y otra vez en muchas obras del siglo de oro. Bien, entonces, ¿cómo eran las representaciones teatrales en la época? Bueno, existía un teatro en la corte, en Madrid, donde se representaban las obras teatrales como parte de las fiestas religiosas, pero aparte de este teatro de la corte, también existía el teatro urbano. El teatro se representaba en corrales, por eso se dice a veces que existían corrales de comedias. Corral significa patio, ¿no? Eran patios de casas donde se representaban obras de teatro. Donde las compañías teatrales representaban las obras, ¿no? Eran patios dentro de las casas. Se dice que en el año 1615 ya había 12 compañías teatrales reconocidas que hacían representaciones de teatro. Y los directores de las compañías teatrales se llamaban autores, ¿no? El que dirigía la compañía teatral también se le llamaba autor, el autor. Bien, entonces el teatro se hacía en patios, donde había un escenario más o menos cubierto y luego espacio para el público. No había mucha escenografía, o sea que no había muchas cosas en la escena, y luego estaba el espacio para el público. Los hombres estaban abajo, delante del escenario, las mujeres estaban detrás, o sea que iban por separado los hombres y las mujeres,
Y la gente más rica y la gente noble, los nobles digamos, estaban en las ventanas, en los balcones y en las ventanas de las casas, ¿no? Porque era un patio. Se pagaba una entrada, pero era barato. Era barato y por eso era muy, muy popular. Iba mucha gente, ¿no? Le gustaba a la gente. El teatro se hacía en cada fiesta religiosa del año, o sea que cuando había una fiesta religiosa se representaba el teatro. Y además de eso, de las fiestas, se hacía 2 o 3 veces a la semana. El espectáculo duraba unas 2 o 3 horas, se empezaba por la tarde, no por la noche como hoy en día, sino que se empezaba por la tarde y se terminaba antes de la puesta del sol, ¿no? O sea que antes de que anocheciera se terminaba la obra. Entonces, se representaba la obra y en las pausas entre los actos, entre las jornadas, se representaban los entremeses, ¿no? Dijimos en la última clase que, por ejemplo, Cervantes escribía entremeses, esas pequeñas obras que se representaban entre las jornadas de la obra importante, ¿no? de la tarde. Claro, y el público era muy importante, ¿no? Y no era como hoy en día que vamos al teatro, nos sentamos y apagamos los móviles y nos callamos y luego al final aplaudimos. Era una cosa bien distinta, ¿no? La gente se mezclaba, ¿no? Había gente de sociedad más baja, había gente de sociedad un poco más alta, todos estaban mezclados. El público hacía comentarios, hacían ruido, gritaban si no les gustaba, reaccionaban ante la obra, ¿no? Era mucho más, digamos, mucho más espontáneo, mucho más ruidoso y todo, digamos, dependía de las reacciones del público, ¿no? O sea, que el público como que interactuaba, participaba en la representación de alguna forma porque expresaba su opinión y su gusto, ¿no? O sea, que era una cosa bien diferente de lo que es hoy cuando nosotros vamos al teatro. Bien, entonces podemos hablar un poco de Lope de Vega. Lope de Vega nació en el año 62 y muere del siglo XVI y muere en 1635, o sea que es un autor que cubre la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Y claro, de Lope de Vega, como seguramente todos sabéis, se dice que era una especie de genio, prodigio, una especie de milagro, ¿no? Porque tenía una capacidad increíble, creativa, y también una capacidad increíble de trabajar. Hay algunas cartas de Lope de Vega donde Lope de Vega dice que trabaja toda la noche, que escribe toda la noche, o donde comenta cosas como ahora he acabado una comedia y estoy empezando otra, o sea que escribía todo el tiempo una obra detrás de otra, no dormía, escribía por la noche con las velas encendidas, ¿no? O sea que tenía una tremenda capacidad creativa y una tremenda capacidad de trabajar. Tiene poemas, también romances, sonetos, tiene novelas. Aquí tengo una. Esta es una de las novelas de Lope de Vega, El peregrino en su patria, publicada en 1604. Así que también escribía novelas y, sobre todo, claro, escribía obras de teatro. Se le atribuyen unas 600 obras de teatro, que es un número impresionante, ¿no? En realidad, a veces se dice que escribió incluso más. En realidad no se sabe exactamente bien, yo creo, porque hay muchas, la mayoría de las obras no se han conservado, ¿no? Hay muchas que sí, pero hay muchas que no se han conservado, entonces se sabe solamente por los títulos, porque Lope de Vega a veces hacía listas. Sí, hacía listas de sus obras donde apuntaba los títulos de lo que había escrito, ¿no? Pero hay muchas que no se han conservado. Bien, entonces
la gran genialidad de Lope también consiste en que supo darse cuenta o supo encontrar lo que le gustaba al público de su época. Entonces Lope de Vega tuvo muchísimo éxito con sus obras porque supo realmente encontrar el camino hacia el público, encontrar lo que le gustaba al público de su época. Entonces encontró los temas, ¿no? Los temas que le apasionaban al público de su tiempo, que eran el tema del honor y el tema del poder real, ¿no? El papel del rey y el papel del poder del rey. Y también el tema del honor, ¿no? Que es el honor, como uno tiene que conservar su honor y como uno tiene que luchar por su honor y conservarlo. Entonces crea estos temas, crea obras basadas en estos temas que le interesaban a la gente de su época, que le apasionaban a la gente de su época. También supo aprovechar digamos, lo lírico, supo unir un cierto liricismo y el dramatismo, ¿no? Supo unir las dos cosas, lo lírico, digamos, y lo dramático. Entonces supo hacer una combinación que le gustó mucho, ¿no? Al público de su época. Entonces, podemos decir que esa gran cantidad de obras que tiene Lope de Vega, que como que giran en torno a tres grandes temas, o que podríamos dividir las obras en tres grandes grupos: dramas del poder injusto, o sea, donde hay un noble que utiliza mal su poder y tiraniza al pueblo, por ejemplo. Serían estas obras El mejor alcalde, el rey, o la obra Fuente Ovejuna, que seguramente conocéis, que es probablemente la más conocida de Lope. Luego, dramas de honor, ¿no? Donde hay un conflicto, un personaje tiene un conflicto entre su vida íntima y la vida social, ¿no? Donde el personaje tiene que luchar por conservar su honor ante el mundo, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, El castigo sin venganza o El villano en su rincón. Y luego tiene comedias de amor, también se dice a veces comedias de capa y espada, donde donde hay intrigas, es una historia de amor con intrigas, donde un papel importante juegan los celos, también los trajes, ¿no? Siempre hay mujeres que se visten de hombre, etcétera, ¿no? Ese tipo de intrigas. Y aquí un ejemplo sería El perro del hortelano. Bien, entonces de Lope vais a leer en casa una pequeña parte de la obra El villano en su rincón, y vamos a comentarlo en clase, y también podemos en clase luego leer y comentar una pequeña parte de la obra El perro del hortelano, que es una comedia de amor, y vamos a comentar también ese pequeño trozo que tenéis en la fotocopia. Y vamos a luego un poco deducir un poco más el estilo, vamos a deducir cosas sobre el estilo de Lope. Bien, entonces ahora podemos comentar brevemente a Pedro Calderón de la Barca, otro autor importantísimo del teatro del siglo de oro. Calderón de la Barca es un poco posterior a Lope, nació en 1600 y murió en 1681, o sea que es un autor del siglo XVII. Calderón de la Barca pasó parte de su vida como soldado, luego en los años 50 se ordenó sacerdote, o sea que era religioso, y escribía obras también con temas religiosos, pero también tiene comedias de amor,
Por ejemplo, tiene una que se llama La Dama Duende. Y también tiene dramas de honor. Por ejemplo, El alcalde de Zalamea, que es una obra muy conocida, de Calderón de la Barca. Pero probablemente la más conocida es La vida es sueño, publicada en 1635. Es una especie de drama filosófico. No trata demasiado ni el tema del amor ni el tema del honor, más bien es una obra con un trasfondo filosófico. El tema podríamos decir que es la libertad humana, ¿no? La que significa ser libre, y la pregunta es si el hombre es realmente libre para hacer lo que quiere y para comportarse como quiere, o si está predestinado a ser bueno o a ser malo, o si tiene la libertad de elegir, ¿no? Si tiene la libertad de elección. Entonces, en esta obra, que a lo mejor también muchos conocéis, el príncipe Sigismundo está encerrado en una torre porque cuando nace hay una predicción de que va a ser un rey malo, de que va a ser un mal rey. Entonces su padre, que se llama Basilio, el rey, decide encerrarlo en una torre. Luego le hacen una pequeña prueba, lo dejan salir de la torre, lo visten como príncipe y miran cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces Sigismundo tiene una reacción muy violenta, intenta matar a todo el mundo, intenta matar a su padre, se comporta de una manera muy violenta. Entonces se asustan y lo meten otra vez en la torre. Y allí, después de esto, Sigismundo, el príncipe, tiene ese famoso monólogo donde dice que la vida es sueño, y donde está reflexionando sobre la libertad y también sobre la vida. Así que también tenéis esto en la fotocopia, así que esto también vamos a leerlo y comentarlo en clase. Para hablar un poco más de esta obra. Bien, entonces con esto podemos terminar hoy y analizamos todos estos fragmentos en clase. Así que muchas gracias y hasta luego.